Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia. Muy amados hermanos y hermanas, también los que nos siguen a través de la radio y de la televisión. Queridos sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas y religiosos, queridos fieles laicos, todos los que conformamos esta diócesis de Sonsón Río Negro. Es bello y profundo el espectáculo de estar reunidos en una rica y variada fraternidad como la gran familia diocesana. Somos el pueblo que el Señor, como decía el Apocalipsis, que el Señor ha convertido en un reino y hecho sacerdotes para Dios su Padre. En esta misa crismal somos la Iglesia del Señor, en la diócesis de Sonsón Río Negro, en su más visible y privilegiada expresión de comunión, especialmente la comunión existente entre el obispo y sus presbíteros, en el único y mismo sacerdocio y ministerio de Cristo. Y lo hacemos reunidos en esta Catedral Madre de Sonsón, que estrena hoy su cátedra. Esa cátedra es signo del magisterio y de la potestad del obispo como pastor de la iglesia particular, lugar desde el cual preside la comunidad cristiana, enseña la vida de fe y la doctrina de la iglesia. ¿Y qué les voy a decir desde esta cátedra? Primero, invitarlos que en esta celebración, como en la sinagoga de Nazaret, todos tengamos los ojos fijos en el Señor, como bautizados, como consagrados y ordenados de esta iglesia que quiere renovarse. Sabemos que solo volviéndonos a Jesús para vivir de Él, en Él y por Él, podemos lograr. Miremos a Jesús, que en el Evangelio que se ha proclamado hoy se nos autopresenta en su persona y en su misión. Esta autopresentación como profeta de Dios la va a hacer Jesús aplicándose a sí mismo el texto de Isaías que escuchamos en la primera lectura, donde están los elementos esenciales con los que se identifica en su ser y en su misión. Primer elemento, el Espíritu. El Espíritu Santo está sobre mí. Jesús se siente invadido por el Espíritu de Dios. Reconoce que en su vida entera, en su ministerio, está impulsado, conducido y orientado por el aliento, la fuerza y el amor de Dios. El Espíritu de Dios es el real protagonista que lo anima y lo guía
en su misión. Ese espíritu del cual habla Isaías es el espíritu que desciende abundantemente sobre Jesús en su nacimiento, en su bautismo, durante la tentación, al comienzo de su misión, como escuchamos en el Evangelio de hoy. Por eso, creer en Jesús no es confesar una fórmula, sino descubrir de manera concreta que en sus palabras y gestos, en su ternura y en su fuego, está actuando el misterio último de la vida que es Dios. Y ese espíritu que acompaña a Jesús en su acción liberadora tiene que estar presente en la iglesia de hoy. Si queremos ser buena noticia y novedad para los pobres, ciegos y cautivos de hoy. ¿Cuál es la fuerza que nos impulsa? El amor que nos anima, la pasión que nos mueve. Sin la guía del Espíritu no somos presencia de la gracia de Dios, nuestras obras están muertas y faltará la disponibilidad para dar la vida. Segundo elemento, la unción. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido. Jesús se presenta entonces como el Mesías de Dios. En hebreo esa palabra Mesías significa el ungido, que en griego se traduce como Cristo, el Cristo, haciendo referencia al rito de la unción con el que eran consagrados los reyes, los sacerdotes y profetas para recibir ese poder del Espíritu Santo en el cumplimiento de su misión. Pero Jesús no ha sido ungido con aceite de oliva como los reyes y los sacerdotes. Ha sido ungido por el Espíritu de Dios para dedicar su vida a liberar, para dedicarse de lleno a liberar la vida. El ungido es un elegido por Dios para una misión. Somos, queridos sacerdotes, ungidos del Señor, y el Espíritu está con nosotros. Es una realidad que impregna todo nuestro ser y nuestro hacer. Crea una dinámica espiritual muy profunda que nos hace conscientes del poder del Señor que está en nosotros, que nos llama a ser más santos y fieles cada día a esta unción. Sin la unción, dice el Papa Francisco, solo seríamos jefes de una empresa, elegidos para llevar adelante una organización, llámese iglesia particular, llámese parroquia, llámese universidad, llámese capellanía. La iglesia no es una empresa. Debe estar guiada por la unción del Espíritu, porque solo de esta unción del Espíritu la iglesia recibe la fuerza necesaria para ir adelante. Somos ungidos para ungir al pueblo. No es, en otra expresión del Papa, no es para perfumarnos a nosotros mismos, a guardar su aroma en un frasco, sino para derramarlo en el ministerio de gracia y de misericordia que el Señor nos ha confiado. Tenemos una grave responsabilidad de conducir al pueblo de Dios.
Y necesitamos para eso estar conectados realmente a ese pueblo y estar conectados a aquel que nos ha ungido. De lo contrario, podremos traicionar al pueblo, y otra expresión típica del Papa, para darle gato por liebre. Solo el ungido discierne con verdad dónde está y cómo actúa el espíritu del bien y dónde está y cómo actúa el espíritu malo. Algunos, pocos ungidos, engañan y desorientan, meten gato por liebre, porque se pegan de lo suyo y no dan y comunican lo de Dios. Cuanto más ungidos los pastores, más santos, más maduros, más participativos van a ser los laicos, los fieles y los consagrados. En esta celebración pedimos que descienda abundante la unción de Jesús sobre este pueblo sacerdotal de bautizados y consagrados. Y vamos a consagrar precisamente esos aceites y el crisma con los cuales hemos sido ungidos y ungimos al pueblo de Dios. Que su unción empape a cada uno de nosotros en la multiplicidad de carismas y vocaciones que enriquecen nuestra diócesis. Bautizados y confirmados, que sean verdaderos discípulos misioneros, religiosos con más esencia evangélica, ministros consagrados con auténtica vocación de servicio. Y tercer elemento, la misión. He sido ungido, está lleno del Espíritu para. Las palabras de Isaías adquieren en Jesús su pleno significado y sintetizan su plan de acción, su misión liberadora. Lleno del Espíritu, ungido del Señor, enviado a anunciar a los pobres una alegre noticia, la liberación de los prisioneros y oprimidos, la vista a los ciegos, a predicar el tiempo de gracia del Señor. En Jesús es inseparable su ser y su hacer. Durante su ministerio no hizo otra cosa que ser fiel a ese programa. Amor privilegiado por todos los necesitados de salvación, pobres, prisioneros, pecadores, ciegos, oprimidos, desgraciados, abandonados. Con todos ellos quiere inaugurar el tiempo de gracia del Señor. La misma misión de Jesús es la misma misión de sus seguidores. Evangelio significa buena noticia, pero no solo de palabra, sino realizada en hechos concretos. En eso consiste el deseo vehemente del Papa Francisco, que nos llama a ser una iglesia en salida, en camino, pobre, desinstalada, libre de ataduras, para poder estar simplemente al servicio del Evangelio. Simplemente al servicio del Evangelio. Una iglesia en salida hacia las múltiples periferias existenciales de hoy, para llevar juntos
la gracia sanadora del Evangelio a la humanidad que sufre. ¿Estamos realizando este camino de verdad o solo de palabra? ¿Los hermanos nos importan o están lejos de nuestros intereses? Los pobres son los destinatarios privilegiados del reino y nuestro seguimiento de Jesús no puede hacerse al margen de ellos. No estamos en tiempos de una espiritualidad intimista que nos aleje de la realidad. Y vamos a concretizar eso de lo concreto en otro elemento que aparece en la lectura cuando el Señor dice: hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Eso que era una palabra proclamada hasta entonces como futuro, en boca de Jesús, solo podía decirse en presente, haciéndose realidad. Impactante para los oyentes tuvo que haber sido la lectura y las palabras de Jesús, para crear por una parte asombro y admiración, pero para otros desconcierto y rechazo. Yo soy aquel sobre quien está el Espíritu del Señor, aquel que ha venido a dar cumplimiento a la profecía de Isaías que acabo de leer. Jesús, con serenidad, con autoridad, sin tapujos, sin titubeos, proclamó esta realidad salvífica, esperanza para los pobres, ciegos, esclavos, oprimidos, hoy, aquí y ahora, en mí se cumple. Anuncia el cumplimiento de la promesa en su propia persona. Con razón, hay que tener los ojos fijos en Jesús, porque en Él la palabra se hace vida y la acción de Dios se concretiza en Él. Y es en este contexto donde tiene una fuerza impresionante la palabra hoy. Jesús no comenta las palabras de Isaías, sino que las actualiza con una novedad y una eficacia impresionantes. Ese día del cumplimiento de las promesas llegó ya. Su palabra es ya salvación, es acontecimiento. En Jesús está presente el hoy de la salvación. Jesús, que es el ahora de Dios, ha salido a nuestro encuentro para también convocarnos a tomar parte en ese ahora, de llevar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos y consuelo a los afligidos. Eso nos toca hacer a todos como iglesia. Es ahora que debemos adecuar nuestra propia vida al mensaje de Jesús, aceptándolo a Él como el ungido en quien se realiza plenamente la profunda liberación que Dios ofrece. Hoy es el día de creer. Y lo ocurrido en la sinagoga de Nazaret se vuelve paradigmático para la actualización de la salvación en todo tiempo. Allí donde se predique, resuena el hoy de la salvación. Y el hoy de cada día es el tiempo de la iglesia.
ella también enviada con una palabra profética y sostenida por el Espíritu Santo. Hoy hay que predicar la Escritura para que se cumpla. Hoy podemos estar unidos a Cristo resucitado. Hoy podemos ser liberados, ser perdonados. Hoy podemos salir de nuestro desierto interior, de nuestras cárceles interiores. Hoy podemos dejar nuestras cegueras y ver claro. Hoy podemos dejar nuestros miedos. Hoy podemos reconstruir nuestra vida y empezar de nuevo con esperanza y alegría. Hoy se hace presente el Señor en cada Eucaristía dominical, en cada celebración eucarística, con su palabra que es leída y explicada y comprendida, pero una palabra que espera hoy suscite en cada uno una transformación radical. Hoy el deseo y las necesidades de los pobres, de los cautivos, de los oprimidos y de los ciegos tienen que encontrar respuesta en todos nosotros que conformamos la diócesis de Sonsón Río Negro. Aquí y ahora tenemos que ser respuesta a las necesidades de los últimos, haciéndonos cercanos, cotidianos, fraternos. Se trata de la alegría hoy, la alegría de creer, la alegría de servir. Somos el presente, el ahora de Dios, para poner en acto, como dice el Papa, el sueño de Dios, que lo escuchamos en el Evangelio. Vivamos hoy como bautizados, vivamos hoy como consagrados, vivamos hoy como sacerdotes. No dejemos para mañana. Mis queridos sacerdotes, en esta solemne celebración, recordando nuestra ordenación, vamos a renovar enseguida nuestras promesas sacerdotales. Que sea un momento profundo y sincero, y que sea el hoy, el actualizar esa ordenación. Hagámoslo con el frescor y la alegría del primer día y con la viva y agradecida emoción de la riqueza del don recibido del Señor sin mérito de nuestra parte. Renovemos nuestro amor a Cristo sacerdote, renovemos nuestro amor a cada uno de nuestros fieles. Y la primera pregunta que les haré y que me hago yo también es clave para vivir con disponibilidad permanente y amor incansable nuestro ministerio. ¿Quieren estar más plenamente unidos a Cristo y configurarse con Él? Cumplamos esto y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Quieren estar más plenamente unidos a Cristo y configurarse con Él? Mantengamos siempre nuestros ojos fijos en Él. Como decía el libro del Apocalipsis, el testigo fiel, el que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su propia sangre. Ya para terminar, les pido que tengamos en nuestro recuerdo, nuestra oración y nuestro afecto
a los demás hermanos sacerdotes que no están con nosotros por edad, por salud o pasan por algún tipo de dificultad especial. No dejemos de orar unos por otros, por la fraternidad en el presbiterio, por la fraternidad en las comunidades religiosas, por la fraternidad en las comunidades parroquiales. Y pidamos para que pastores y fieles nos mantengamos en el camino de la santidad. A la patrona de Colombia y de nuestra Catedral de Sonsón, Nuestra Señora de Chiquinquirá, le encomendamos en el centenario de la renovación de su imagen el trabajo evangelizador que renueve nuestra vida de fe. Que así sea. Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia.